bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, Los Dorados del Bienestar. Hoy nos acompañan en nuestro podcast nuestros amigos docentes Carlos. Hola, Carlos. Hola, Arely, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. También nos acompaña nuestra amiga Evelyn. Hola, Evelyn. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Y por último también nos acompaña nuestra amiga Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Pero bueno, muy bien. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la educación y cultura en las revoluciones guatemalteca y cubana. Comenzaremos primero a hablar sobre Guatemala. Quienes nos ayudarán pues serán nuestras amigas Karen y Evelyn. Iniciamos contigo, Karen. ¿Qué nos puedes decir sobre Guatemala? Bueno, para empezar les voy a hablar un poco sobre la civilización de Guatemala, que bueno, su primera civilización fue precolombina y fueron los mayas, donde vinieron a dominar el área por lo menos 2000 años. También de esta cultura de los mayas, pues nunca fue muy homogénea, siempre han tenido como esta parte de conflictos entre sí y competencia. Sus ciudades se extendieron pues por gran parte del territorio nacional, incluyendo Caminalijuyu. Guatemala pues proviene de asentamientos mayas, como les acabo de decir, que proviene de civilizaciones mayas. Esta se llama Ichimé, fundada en 1470. Ya para la revolución, en 1521, pues Hernán conquistó el imperio azteca, dándose cuenta que Pichinché le pagaba tributos a los mexicas. Obviamente con esto Hernán Cortés queriéndose quedar con los beneficios, ¿no? Y para ello tuvo que mandar a Pedro de Alvarado a invadir la región. Y para 1697 los españoles pues tomaron el control de Tenochtitlan, la capital de los mayas, en Guatemala. Ok, interesante. Evelyn, ¿qué más nos puedes contar sobre Guatemala? Bueno, como bien saben, es un país multicultural. Bueno, de igual manera, la revolución inicia principalmente en lo que es gracias a su gobierno. Lo que aquí pasa es de que existen dos diferentes gobiernos. Lo que es, unos son los conservadores, que están arraigados totalmente a lo que es la iglesia, y los liberadores, que principalmente se basan en la economía. Bueno, aquí lo que pasó es de que con el cafetero Justino Rufino Barrios, que fue un presidente que estuvo en 1873 hasta 1879, gracias a él, bueno, él estaba en el poder liberal, y fue cuando tomaron el poder, en lo que es en 1870. Lo que hizo él es que le confiscó diferentes propiedades a la iglesia, además que modernizó ciertas carreteras, hubo un mejor aumento de las escuelas, e incluso hubo un sistema bancario, el cual pues le benefició mucho a la comunidad, incluyendo porque Guatemala es conocido porque su mejor economía, es el café. Bueno, lo que pasa aquí, que gracias a la guerra civil, que también se conoce como la Guerra Trágica en 1920, es cuando se establece todo un movimiento de estudiantes en donde obligan a cierto presidente a renunciar, y lo que es Jorge Ubico, que él es el que gobernó y aprobó la ley de probabilidad de todos los funcionarios, porque ellos tenían que declarar sus bienes antes y después de su cargo. Esto fue en 1931. Este presidente no quería renunciar. Entonces, hasta que pasó en la presidenta Mariana Chinchillo, que fue en junio de 1944, que por cierto fue asesinada, y ella fue quien la obligó a renunciar, y gracias a ella se inició la Revolución de Octubre de 1944. Bueno, durante ese año también se exilió el expresidente, que es Ubico, y lo que pasó ahí es de que gracias a este movimiento, pues se inicia el periodo revolucionario de la educación, que es en 1944-1954. Para ello, el 20 de octubre de 1944, se inicia esto, y el Día del Maestro allá en Guatemala se celebra el 25 de junio de cada año.
Incluso, pues el 11 de marzo de 1945 se declara que la educación debe ser laica y además que se inicia una campaña de alfabetización gracias al presidente Bermejo, Juan José Arévalo Bermejo, porque da diferentes becas de apoyos a los estudiantes, aquí sin una distinción en alguna. Principalmente lo que se fue haciendo fue una escuela prevacacional, que son las escuelas universitarias también. Anteriormente, Guatemala se conoce porque su medio de estudiar o sus herramientas que utilizaba era la madera y la piedra. Entonces de ahí pues se inicia lo que es su desarrollo con la educación. Ok, muy interesante lo que se habla acerca de estas revoluciones que hubo ahí en Guatemala, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a abordar un poco sobre el tema de la revolución en Cuba. Bueno, para hablar sobre este tema, pues la revolución en Cuba fue en 1959, que obvio, desde antes de 1959, hubo ciertos acontecimientos que impulsaron a este movimiento de la revolución cubana, ¿no? Por ejemplo, en 1968 fue cuando inició la Guerra de los 10 años. Esta guerra fue para combatir con el esclavismo. Quienes luchaban en esta revolución eran los de clase baja y pues deciden acabar con esta revolución, ¿no? Bueno, mejor dicho, con este esclavismo. Y bueno, para 1895, un escritor llamado Martí fue quien impulsó o ayudó a que existiera un segundo movimiento que fue la guerra independentista. Aquí, en esta misma guerra fue cuando lo matan por intentar apoyar a este movimiento de donde intentan acabar con el esclavismo y que además también trata de apoyar esta parte de la exportación del azúcar, el tabaco y la minería. Pero bueno, ya, eso pues en cuanto a 1895, ¿no? Ya hablando acerca de 1902, hablamos ya un poco más sobre esta República de Cuba, en donde aquí mismo tratan de independizarse de los Estados Unidos y que intenten beneficiar de manera económica esta parte de la exportación del azúcar, el tabaco y todo lo que exportaban, ¿no? Ya pues para 1920 hubo una crisis. Esta crisis afectó principalmente a esta parte del azúcar y pues afectó mucho en la economía que hubo ahí, ¿no? Bueno, ya para hablar un poquito más sobre la revolución de 1959, pues aumentan para poder dar educación en las escuelas de educación primaria, secundaria y nivel universidad, así como también nivel preescolar, también hablamos sobre los incrementos de los insumos primarios de la población para poder pagar estos libros de texto, porque para esto, bueno, no sé si sabían que la educación en Cuba es totalmente gratuita en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, imagínense, ¿no? Pues es algo que no todo Latinoamérica pues posee. De hecho Cuba es uno de los 20 lugares más importantes que ocupa en cuanto a la educación gratuita y pues que le da beneficio a todos, ¿no? Inclusive la educación también, actualmente la educación para adultos también es totalmente gratuita y pues da un gran beneficio a toda la población. Inclusive para estas zonas rurales les hicieron, ¿cómo decirlo?, escuelas para beneficiar a esta parte de la educación y nadie se quedara sin escuela, y pues ahí es donde se nota realmente el cambio. Y bueno, ahora le cedemos un poco la palabra a Carlos. Carlos, ¿qué más nos puedes comentar acerca de Cuba? Pues Cuba también, ahora que estabas mencionando eso de la Revolución Cubana, que fue en 1959, para 1961 se realizó la primera campaña de analfabetismo. Entonces, los
cubanos, literalmente eran 6 millones aproximadamente en la isla. Entonces, de esos 6 millones, solamente un millón aproximadamente eran analfabetas. Entonces, esos analfabetas tenían pues esa necesidad por ser educados. Y para erradicar esto fue que se crearon las primeras campañas de alfabetización. Y uno creería que a lo mejor ya habría maestros o alguien así, pero no, los primeros educadores fueron madres, amas de casa, campesinos, trabajadores, personas que no tenían ese profesionalismo, digamos, para poder enseñar las letras. Entonces ellos acudieron a cursos para que les dieran como esa técnica y fueran a esos lugares donde había la necesidad pues sí, de ser educados. También pues no podemos olvidar del intervencionismo yanqui, que pues ha estado durante tanto tiempo. De hecho, en uno de los videos que estábamos viendo, comentan que había una política terrorista por parte de Estados Unidos, en la cual se trataba de eliminar a los cubanos. O sea, desde entonces ya se tenía la concepción de que la educación era un medio para liberarse. O sea, en palabras de Pablo Freire, bueno, relacionándolo un poco con lo que dice Pablo Freire, de que la educación libera, pues sí, desde entonces ya querían, pues tal cual, matar a varias de las personas para intimidarlos y no permitir que la educación fuera permeando la cultura cubana. Y bueno, pues ya una vez que se alfabetizaron, habla que también que hay una educación integral, porque no solamente a través de la ciencia o a través del conocimiento científico es que se puede dar este tipo de educación. Entonces habla de una educación integral y dice que no solamente la ciencia, la educación integral no es una sola ciencia. O sea, la educación integral habla de todos los ámbitos. O sea, ellos integraron el arte en su educación, porque solo a través del arte es que el ser humano se puede expresar. Entonces, si vinculan como la historia, las matemáticas, o sea, todas estas asignaturas las vinculan también con el arte, con esta parte como del espíritu. Y pues es muy importante que se analice la Revolución Cubana, porque en 1961 fue que lograron erradicar el analfabetismo, y de hecho han ido muchos maestros, doctores a estudiar lo que es Cuba, porque pues sí es un caso, no, de hecho hablaban un pedazo donde decía que la UNESCO en Cuba no ocurrió un milagro, sino que fue más que nada pues una campaña de trabajo y esfuerzo en conjunto, no solamente pues que se haya quitado el analfabetismo así como así. Y así es como ves, mi estimada compañera. Bueno, sí, de hecho, inclusive en esta educación que se realiza en Cuba, pues se pretende crear a niños independientes y que se acerquen pues a este mundo laboral, ¿no? Entonces, pues sí, tiene relación pues esta educación que hay en Cuba, ¿no? Pero bueno, hemos terminado pues nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por esta información que pues para nuestros oyentes será muy importante conocer acerca de la educación de Guatemala y Cuba. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.